Bien. Entonces, una vez planteados los objetivos, como le decía en la lámina anterior, eh, uno tiene que plantearse cuáles son los métodos, cuáles son los enfoques metodológicos disponibles en la literatura, digamos, ¿no? En el conocimiento, ahí en el conocimiento científico, cuáles son estos enfoques que yo puedo asumir para hacer la estimación de beneficios, ¿no? Y estos métodos en general, ya que no son excluyentes para nada, que no son excluyentes para nada, pero estos enfoques, digamos, esos enfoques que se suelen utilizar están comprimidos en esta lámina. ¿Ok? Entonces, podemos decir lo siguiente. El propósito de la estimación de los beneficios en este contexto, ¿ok? Al final, se trata de evaluar si una intervención en el ecosistema o un conjunto de ellas ha afectado un indicador definido para expresar cuantitativamente un servicio ecosistémico hídrico y además no solo definir si ha habido un efecto cuantitativo sobre ese indicador, sino estimar también la magnitud de ese efecto. Entonces, ahí está la complejidad, digamos, de estos procesos de estimación de beneficios, ¿no? De eso se trata. Entonces, en términos digamos, rigurosos, de esto se trata, ese es el propósito de estimar beneficios, ¿no? Entonces, en general, esto de la estimación de beneficios implica métodos comparativos, ¿no? Y esto está evidentemente asociado a lo que han visto hace un rato ya con el tema de la evaluación de impacto. Se puede entender de manera equivalente, ¿no? La única diferencia es que los indicadores de interés en este caso, en este tipo de estimaciones, tienen que ver con indicadores asociados al servicio ecosistémico hídrico propiamente, ¿no? Williams hablaba de otros beneficios ya más relacionados a la finalidad de las políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver con el bienestar de la población, ¿no? Entonces, ahí es donde se conceptualiza esto de evaluación de impacto, ¿no? Desde un punto de vista de las ciencias sociales. Pero en este caso se puede hablar de que esto es un equivalente, solo que, digamos, el alcance está en los beneficios hídricos, ¿no? En indicadores que estén relacionados, y por eso decía aquí, ¿no? De manera cuantitativa a los servicios ecosistémicos hídricos. En concreto, más agua, mejor calidad. ¿Ok? Esa es la diferencia, digamos. Entonces, digamos, aquí en esta parte central del esquema se refleja esto de los métodos comparativos. Ahora vamos a ello. Pero podemos decir lo siguiente también. Entonces, los enfoques metodológicos apuntan a facilitar la construcción de estos escenarios de comparación. ¿Ok? Un poco como lo que mencionaba William sobre el contrafactual, ¿no? Que tiene que ver con esos escenarios de comparación. Entonces, hay que tener un escenario base y un escenario que haya recibido la intervención, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, eh, estos enfoques van a apuntar a facilitar la construcción de estos escenarios de comparación, los enfoques metodológicos, quiero decir, ¿no? Para cuantificar la diferencia entre los indicadores utilizados para representar los servicios ecosistémicos hídricos de interés. Estos escenarios de comparación se pueden establecer en el tiempo, ¿ok? En el tiempo, y esto ya está muy relacionado a los métodos, en el tiempo o en el espacio, ¿no? O en una combinación de estos. Y esto es un poco lo que se quiere reflejar aquí, ¿no? Entonces, uno lo que tiene es que plantear eh, un, un proceso comparativo en el que uno tiene una unidad de análisis, ¿no? En el que se puede hablar de un escenario, por un lado se puede hablar de un escenario de control, es decir, un escenario que no reciba la intervención, pero también se puede hablar de un escenario antes de la intervención, ¿no? Entonces, esto primero, escenario de control, tiene que ver con la dimensión espacial de los métodos, y antes de la intervención tiene que ver con la dimensión temporal, ¿no? Ahora va a quedar más claro eso. Y luego hay otro escenario, otra unidad de análisis, ¿no? Donde es el escenario de intervención o el escenario, desde el punto de vista temporal, el escenario después de la intervención. Ahora, en estos ambos escenarios se cuantifican indicadores, ¿ok? Relacionados, indicadores que se van a seleccionar en función del servicio ecosistémico hídrico de interés, en este caso, ya sea regulación, ya sea de calidad, de control de sedimentos, de calidad química del agua, etcétera. Entonces se van a definir un indicador y aquí se hace la comparación. Entonces, para abordar esto, hay básicamente tres métodos que, como ya decía, no son excluyentes. Entonces, por un lado, el método de cuencas pares,
¿Ok? Ahora vamos a ver un poco de eso. Y no solo cuencas pares, sino, por ejemplo, cuando trabajamos a una escala puntual, como la que se mencionó hace un rato, se puede incluso hacer, trabajar a escala de parcelas, y ahí se hablaría de parcelas pares, ¿no? Donde una es la control y la otra es la intervención. Lo mismo con las cuencas, ¿ok? Hidrológicamente esto se conoce hace mucho tiempo, se hace hace mucho tiempo esto en el campo de la hidrología. Luego, hay otro enfoque, ¿no? Hay otro enfoque eh, en el que el tema es el tiempo, ¿no? El tema es el tiempo, ¿no? Uno puede generar información mucho tiempo, ¿no? Y utilizar los indicadores que generaban esas cuencas antes de la intervención y posterior a la intervención. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Y también hay un enfoque, evidentemente, que está asociado a los modelos, ¿no? A modelos hidrológicos, más particularmente. También vamos a ver algo de eso. Y a ver, entonces, no quiero avanzar. Ahí está. Entonces, un poco para hablar, para dar un poco de detalle sobre estos enfoques metodológicos. Entonces, por ejemplo, hablando de este enfoque que tiene que ver con la evaluación de cambios en el tiempo. ¿Ok? Entonces, uno presumiblemente ha generado información por mucho tiempo, por ejemplo, pónganse en una cuenca andina, ha generado información por mucho tiempo de la cantidad de agua que genera en época de estiaje. Ese es el indicador. Entonces, uno va generando información y, digamos, va caracterizando el comportamiento de esa cuenca, ¿no? Esa unidad de análisis. Entonces, luego hay una intervención, un proyecto de mecanismos en este punto del tiempo, y uno sigue monitoreando y uno lo que espera, evidentemente, es encontrar un cambio, ¿no? Si uno implementa un proyecto de mecanismos, lo que esperaría es que se incrementen los caudales y que por ende se incremente ese volumen de agua que yo voy a cuantificar en época de estiaje. ¿Ok? Entonces uno hace la diferencias estadísticas, si es cierto, para ver qué tan válidas son las diferencias, y uno determina el beneficio, uno determina el beneficio que ha producido la intervención o el tratamiento que yo he hecho en un momento dado. ¿Ok? Eh, Ahora, la complicación con esto es que evidentemente necesita de mucho tiempo, ¿no? En ese momento, durante la clase de Williams, mencionaban por ahí lo complicado que es que se cambios en el ecosistema, y sí, pues, ¿no? Las intervenciones, por ejemplo, de restauración o conservación, llevan un proceso largo, ¿no? Ya un proceso largo para que termine haciendo, impactando o generando un beneficio hídrico como tal. Entonces, esto puede terminar mucho tiempo. Luego hay otras intervenciones que pueden ser más directas. Por ejemplo, si tú haces siempre cosecha de agua, el beneficio es casi inmediato, ¿no? Entonces, entonces, uno tiene que tener esa consideración cuando habla de este enfoque de cambios en el tiempo. ¿Ok? Eh, Esto, por ejemplo, se ha hecho mucho, bueno, ahora se muestran trabajos mucho en Asia, ¿ok? En China particularmente, por ejemplo. Eh, Ellos tienen mucha información de mucho tiempo, y lo que ellos están ahora estimando los beneficios es de la reforestación a gran escala que están haciendo, ¿no? Entonces ellos han tenido sistemas de monitoreo por mucho tiempo, lo que les ha permitido cuantificar el comportamiento de sus cuencas, eh, por mucho tiempo, y luego de la intervención también han venido generando información, y lo que están ahora viendo es cómo son los beneficios de esa reforestación a gran escala. China es el país que más reforesta en el mundo. ¿Cuál es el beneficio hídrico? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, ahí la reforestación no se dio precisamente con estos objetivos, se dio un poco más para lidiar con problemas asociados a los monzones, al régimen climático que tienen allá, entonces a las inundaciones, etcétera, etcétera, pero no mucho a la cantidad de agua que pueda ayudar a tener esta reforestación. ¿Ok? Entonces ahora se está evaluando esos efectos y no son muy positivos, de hecho. El otro en cuencas pares, ¿no? Cuencas pares es un poco cambiar el espacio por el tiempo, ¿no? Entonces yo ya no monitoreo por mucho tiempo, ¿no? Ya no monitoreo por mucho tiempo, sino yo planteo dos escenarios, uno que va a ser el control y uno que va a recibir la intervención. Entonces, esto tiene sus ventajas
con respecto a los tiempos, ¿no? A los tiempos necesarios para generar conocimiento, pero también tiene sus desventajas desde el punto de vista de la incertidumbre que uno asume al tener dos cuencas y presumir que estas dos cuencas se comportan exactamente igual, ¿no? Entonces, porque eso es, digamos, uno de los principios sobre los que se basa esto de cuencas pares, ¿no? Que estas dos cuencas, por estar tan juntas, se comportan de manera similar, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios que se asume para hacer para implementar este método comparativo. Eh, Luego, evidentemente, uno monitorea, uno genera información sobre los indicadores y hace la cuantificación y ve y hace nuevamente una comparación, ¿no? Una comparación entre el comportamiento en términos, por ejemplo, de cantidad de agua o en términos de calidad de agua, ¿no? Según sea el interés. Ahora, bueno, para ser más rigurosos con este enfoque, el diseño puede contemplar lo siguiente, ¿no? Dos cuencas pares que se monitoreen por un tiempo prolongado y mientras están en las mismas condiciones, ¿no? Luego estas dos cuencas, hacer la intervención, ¿no? Alguna reforestación o alguna intervención positiva o alguna intervención negativa, ¿no? Y luego seguir monitoreando estas cuencas por algún tiempo para ver las diferencias que se puedan presentar. Entonces, esto es un diseño más riguroso para implementar, digamos, las cuencas pares como un enfoque para estimar beneficios. Y finalmente, se pueden implementar también modelos hidrológicos, ¿no? Se pueden implementar modelos hidrológicos que un poco, bueno, añaden complejidad al enfoque, pero también simplifican y que son una herramienta muy útil en la medida que se tenga mucha información para validar estos modelos, ¿verdad? Para información de entrada para los modelos, saben, saben, que saben han trabajado con modelos hidrológicos en general, saben a lo que me refiero sobre la importancia de la información de entrada, la información para validar los resultados de modelos hidrológicos. Entonces, si se tiene suficiente información, los modelos hidrológicos pueden ser muy útiles para construir estos escenarios de comparación y para predecir los efectos que puede tener una intervención, incluso en zonas donde no se ha producido la intervención propiamente. Entonces, luego hay aplicaciones como estas, ¿no? Aplicaciones más estadísticas, ¿no? Que en lo que se trata básicamente es, bueno, de tener un montón de información, por eso este mapa, un montón de información en una región determinada. De hecho, estos métodos se conocen como regionalización. Un montón de información que tiene que ver primero con el indicador que me interesa sobre el servicio ecosistémico, por ejemplo, el caudal que me representa los volúmenes de agua en época de estiaje. Eso puede ser el indicador que me representa la regulación hídrica, este servicio ecosistémico. Entonces, mucha información hidrológica en muchos sitios y además mucha información de aspectos de descriptores biofísicos de las cuencas, ¿no? Porque finalmente estos descriptores, estas características de las cuencas son las que terminan controlando la respuesta hidrológica o la respuesta de esta cuenca en términos de los servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? En términos de regulación hídrica, por ejemplo. Las condiciones de la cuenca son las que determinan la capacidad que tiene una cuenca para regular, ¿no? Y por lo tanto determinan la cantidad de agua que generan en época de estiaje, que es el indicador que me interesaría a mí. Entonces, yo tengo muchas cuencas, ¿no? Utilizo modelos estadísticos tan simples como este, por ejemplo, es un modelo de regresión múltiple, en el que cada una de estas variables independientes tendrían que ver con una característica de la cuenca, ¿no? Asociada, por ejemplo, a la agricultura, asociada al pastoreo, asociada a la pendiente, asociada a un sinfín de características de las cuencas, y que la variable dependiente sea, por ejemplo, que me interesa el indicador que me interesa sobre el servicio ecosistémico hídrico. Entonces, si yo logro generar mucha información en una región determinada y yo logro ajustar ese tipo de modelos, ¿no? Ajustar ese tipo de modelos, pues yo puedo ser capaz de tener una máquina, una máquina que me ayuda a predecir la cantidad de agua, por ejemplo, que generaría una cuenca en la región andina en época de estiaje en función de las características biofísicas de la cuenca. ¿Ok? Entonces,
hacia ahí apuntan este tipo de modelos de regionalización que tienen un fondo estadístico muy importante y que dependen mucho de la información espacial que se genera. Entonces, por ejemplo, en ese camino están los mecanismos, ¿no? Porque los mecanismos están en muchas zonas, van a generar información en muchas zonas, y lo que se espera en algún momento es complementar algunos trabajos previos que hay sobre esto, ¿no? Con toda la información que se logre generar en el marco de los mecanismos, ¿no? Entonces, en algún momento se puede aspirar a tener un modelo como este que, por ejemplo, ayude a que un tomador de decisión sepa, incluso fuera del sector saneamiento, ¿no? Un tomador de decisión en función de las condiciones de su cuenca, sepa cuáles pueden ser en el futuro los beneficios de implementar la intervención sin siquiera implementarla, ¿ok? Entonces, va por ahí, digamos, la importancia, digamos, las ventajas que puede presentar utilizar este tipo de modelos. Eh, bueno, seguimos con el tema de modelos, ¿ok? Hay otro tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, como el INVEST, ¿no? Que ya es modelos que se han desarrollado y que cada vez se están utilizando más, ¿no? Cada vez se están utilizando más para estimar los beneficios potenciales que podrían tener este tipo de proyectos asociados a los servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? También está el modelo SWOT, el que seguramente la mayoría ha escuchado, también se puede utilizar y en general los modelos hidrológicos distribuidos son los que sirven para esto. ¿Por qué? Porque los modelos tienen que servir, en este caso, para asociar una característica física de la cuenca, ¿no? Como estas, a ese indicador, a esa característica hidrológica relacionada al servicio ecosistémico de interés. Entonces, estos modelos, de un punto de vista bastante simple, porque lo que tú haces es ingresar información, el modelo ya está configurado de una manera, bueno, se configura de muchas maneras, ¿no? Pero cada modelo tiene una configuración tal que tú le ingresas información y esa información te produce una salida y esa salida, por ejemplo, podría ser el caudal que esa cuenca produce en época de estiaje. Entonces, si uno cambia las condiciones de esa cuenca, ¿no? Si uno cambia las condiciones, puede, por ejemplo, evaluar el impacto de que se pierda esta cobertura en esta cuenca y uno podría evaluar cómo eso impactaría negativamente en el volumen de agua en época de estiaje de esa cuenca. O visto del otro modo, ¿no? Algo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué pasaría si yo esta zona que está sin cobertura, yo la recupero, ¿no? La recupero, entonces estos modelos son capaces de darte una respuesta en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el impacto de ese cambio, desde el cambio físico en la cuenca sobre esa cantidad, ese volumen de agua en época de estiaje, por ejemplo, ¿no? Ahora, evidentemente, esto también está bastante relacionado digamos, las ventajas que puedan tener esos modelos también están relacionados a la cantidad de datos que uno puede tener, porque una vez que uno ingresa los datos reales de las condiciones iniciales de mi cuenca, uno tiene que validar, uno tiene que calibrar ese modelo, ¿no? Uno tiene que calibrar y eso se hace solamente en función de data real, de data disponible. Entonces uno tiene que generar datos, ¿sí? Uno tiene que generar datos, tiene que generar muchos datos. Y además hay otras consideraciones que uno debe tener, ¿no? Sobre, por ejemplo, el hecho de que estos modelos están construidos en función a modelos perceptuales de cómo funcionan determinadas cuencas en una determinada región y podrían no ajustarse mucho al funcionamiento, al funcionamiento que tienen las cuencas, por ejemplo, en los Andes del Perú, al funcionamiento que tienen las cuencas en la región andino-amazónica del país. Y en fin, pueden haber errores ahí del tipo epistemológicos sobre eh, estos modelos para tratar de abordar estos objetivos que tienen que ver con estimar beneficios. ¿Ok? Bien, entonces esos son los tres enfoques que existen, ¿no? ¿No? El tema de cuencas pares, parcelas pares, en fin, lo que significa las unidades de análisis pares, ¿no? Las estimaciones en el tiempo, ¿ok? Las estimaciones que uno puede hacer en el tiempo, ¿no? Ya decía, y luego está el tema de los modelos. Ahora,
como decía, no son enfoques excluyentes, ¿ok? Uno puede implementar, por ejemplo, un modelo eh, al mismo tiempo de cuantificar los beneficios a partir de un enfoque por cuencas pares. Entonces uno puede hacer implementar ambos métodos y validar uno con el otro. ¿Ok? No validar uno con el otro. Al final, esto de estimar beneficios, mucho se va a tratar de, cuán- de cuánto seamos capaces nosotros de disminuir la incertidumbre en nuestros resultados. ¿Ok? Esto de la incertidumbre es algo en lo que se tiene que trabajar, y una forma de avanzar es en generando mucha información, y otra forma de avanzar es en aterrizando todos estos métodos a la realidad que tenemos en nuestras condiciones biofísicas. Bien, bueno, hablaba yo, ¿no? de lo importante que es definir indicadores, y eso está relacionado a los servicios ecosistémicos como tal. Los indicadores en este campo de estimar beneficios hídricos son una representación cuantitativa del servicio ecosistémico de interés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo hace un momento les hablaba de los objetivos que uno se puede plantear por estimar los beneficios eh, a escala puntual, ¿no? A escala de intervención, y, por ejemplo, ser capaces de cuantificar cuánta es el agua que ha infiltrado, ¿no? Que ha infiltrado. Entonces, pues, en ese caso uno tiene que escoger los indicadores, en ese caso uno tiene que escoger los indicadores adecuados para implementar los enfoques y los métodos de estimación de beneficio. Entonces, por ejemplo, en ese caso, un indicador apropiado, que ya lo mencionaba de hecho, sería el volumen precisamente de agua infiltrado, ¿no? Entonces, uno determina que ese es el indicador que me interesa, esa expresión cuantitativa, en este caso del proceso hidrológico asociado al servicio ecosistémico que me interesa, y en función de ese indicador es que uno hace las evaluaciones. Ahora, cuando uno va a una escala más de interés para todos, como es la escala de cuenca, y que tiene que ver aquí con micro y macro, ¿ok? Una cuenca pequeña, una cuenca más grande. Entonces, uno ya determina directamente indicadores como una representación cuantitativa del servicio ecosistémico hídrico propiamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un indicador apropiado para hablar de la regulación hídrica? ¿Cuál sería un indicador apropiado que yo debería definir si yo quiero estimar los beneficios de mi proyecto? Si yo quiero estimar los beneficios de mi proyecto sobre la regulación hídrica. Entonces, en cuanto a la regulación hídrica, no es tan directo, ¿no? No es tan directo, y ahí uno tiene un poco que analizar cuál es ese indicador que debería definir oportunamente de manera adecuada. Entonces, se ha hablado mucho de esto, y, por ejemplo, el volumen de agua en la temporada de estiaje en la región andina, por lo menos en la región andina, es un indicador bastante adecuado, ¿no? Porque eh, es, digamos, el beneficio que genera la regulación hídrica se puede medir muy bien en función de la cantidad de agua que se genere en una cuenca en toda esa época seca que tiene durante el año, ¿no? Y eso es gracias a que las condiciones climáticas de esta región andina lo determinan así, ¿no? Hay unos meses, solo hay unos pocos meses de lluvia, y luego una temporada bastante larga una temporada seca bastante larga. Entonces, incluso para las empresas, este indicador sería muy interpretable, ¿no? Muy interpretable y muy adecuado para sus beneficios, porque les ayudaría a entender cuánta agua están ganando justamente en esa época del año en la que necesitan más el recurso hídrico, porque en la época de lluvias evidentemente no hay una escasez, pero sí en toda esta época que no llueve, ¿no? Luego hay que ser capaces de atribuir el beneficio a ciertas intervenciones, sobre ese volumen de agua que se pueda ganar, ¿no? Y ahí es donde entran los métodos y los enfoques que describo. Luego hay otros indicadores que se hablan en hidrología para relacionarlos a la capacidad de regulación que tiene una cuenca. Y, por ejemplo, se habla de caudal base. El caudal base, ese caudal base, precisamente una traducción de eso es precisamente ese caudal que se genera cuando no hay un evento de lluvia, ¿no? Entonces,
esa agua que está generando la cuenca mientras no hay eventos de lluvia es el caudal base y en función de ese caudal base también se puede medir el beneficio de ciertas intervenciones sobre la regulación hídrica. Luego hay otros indicadores menos interpretables, pero que están asociados a esta capacidad de regulación hídrica, como hay un índice de regulación hídrica, que no es más que una relación entre el caudal en época de estiaje y el caudal total que genera la cuenca. Luego hay un poco más complejo, que tiene que ver con la pendiente de la curva de duración de caudales, ¿no? Si conocen cómo se construye una curva de duración de caudales, sabrán que esa curva de duración de caudales tiene una pendiente y esa pendiente se puede utilizar para relacionarla a la capacidad que tengan de regular, a la capacidad de regulación que tengan una cuenca determinada. Entonces, no son indicadores que se pueden interpretar directamente, pero sí, por ejemplo, si tú cuantificas esos indicadores, podrías ser capaz de saber si hay un beneficio sobre ese servicio que está. Entonces, estos son los indicadores. Entonces, de eso a los indicadores, lo mismo se podría hacer para el control de sedimentos, por ejemplo, y para el control de sedimentos, el mismo análisis se podría hacer para el caso del control de sedimentos, y en este caso es incluso más directo, ¿no? Está asociado directamente a la cantidad de sedimento que genera una cuenca.